Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Pinks TV, el espacio de la mujer emprendedora. Mi nombre es Sucio Lechea y el día de hoy tenemos Tarde de Cine. Nuestro invitado es un joven ingeniero industrial que es un apasionado del cine. Él siempre comentaba todas las películas que le gustaban, tanto clásicas como modernas, y lo hacía tan bien que sus amigos le recomendaron: ¿por qué no haces un blog? Y lo comenzó. Y no se imaginó que Cine Oculto llegaría a tantos rincones de Latinoamérica y que se ha convertido en un espacio para los amantes del séptimo arte. El día de hoy él nos contará cómo fue el paso del hobby, del amor al cine, a un blog grande, compartido, con página web, con fanpage, con un montón de instrumentos digitales, y además nos contará los proyectos que se vienen. Y obviamente vamos a aprovechar el espacio para poder conversar con él sobre los diferentes roles de las mujeres en el cine, tanto dentro y como fuera de cámaras. Entonces, ya para empezar, quiero darle la bienvenida a Luis Zúñiga, director y fundador de Cine Oculto. Muchas gracias, Susi, por la invitación. Estoy muy contenta de que hayas podido venir, de que hayas aceptado la invitación. Y bueno, Luis, él tiene un ciclo de cine hoy. Sí, en una hora. En una hora, igual se ha dado un tiempito para poder acompañarnos. Pero no quiero empezar la entrevista sin antes dejar de agradecer a Súmate al Éxito, la plataforma digital del emprendimiento, que cada martes nos permite compartir estas conversaciones con jóvenes, emprendedores, y de los cuales podemos escuchar y bueno, inspirarnos un poco para también nosotros emprender. Entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage www.sumatelexito.com y también en nuestra fanpage en Facebook. Entonces, también no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Mujer Auténtica, el espacio que toda la mujer esperaba, en donde también comparto mucha información sobre reflexiones reflexiones que las mujeres necesitamos en estos tiempos. Entonces no se olviden de visitarme en mis redes sociales, Mujer Auténtica, atrévete, aprende y decide. Bueno, empezamos. Luis, cuéntanos, ¿cómo fue que el blog creció tanto? Bueno, creció sin darme cuenta en realidad. Nunca pensé, como dijiste al comienzo, esto fue un hobby. Yo lo creé para mis amigos, para mi familia, porque yo justo estaba viendo, ahora Facebook tiene la opción de poder ver tus recuerdos de hace un año, de hace unos años. Entonces, justo estaba hace unos días viendo y vi una publicación del 2011 donde yo recomendaba películas. Entonces la gente me preguntaba en esa época: oye, ¿qué tal? Me gustó, ven, te la recomiendo. Y recuerdo que así comenzó, ¿no? Yo todos los días iba al cine, compraba películas, las veía por internet o de muchas maneras, y luego las recomendaba en mi video personal. Y la gente molestando, o sea, no, la gente me escribía, amigos míos: oye, ¿qué películas me recomiendas? Incluso, o sea, en persona, siempre me hablaban: ¿qué películas me recomiendas? Y ya, bueno, yo también en modo de broma, yo les decía: ya voy a crear una página, o ellos también me decían: crea tu página. Y un día me animé y la creé, como para que no molesten, para que ya vean ahí, no me pregunten a mí. La creé, y un día me animé y así comenzó. Y así comenzó. Mira, yo que he estado observando, que he estado siguiendo un poco el contenido que publicas, yo lo que considero súper valioso es la forma impecable de los comentarios, ¿no? Del análisis o el aporte que haces, ¿no? Porque a veces uno busca las referencias de una película clásica, moderna, y de pronto ves la misma información repetida. En cambio, tú la haces, le das diferentes enfoques. ¿Tú crees que ese es lo que te ha permitido a ti que tengas tantos seguidores, que tanta gente esté pegada a tu página? Sí, mira, yo desde un inicio, yo quise dar algo más, un valor agregado a la página, un plus distinto a lo que ya normalmente había. A mí me gusta, bueno, como dijiste al comienzo, yo soy ingeniero industrial, me gusta la investigación y siempre quise dar un poco más. No solamente publicar la película, sino, por ejemplo, qué premios ganaron, la sinopsis de la película, darles un poco más y que aprendan un poco más, porque yo tampoco
sé mucho, entonces aprendemos, al yo investigar también aprendo, entonces ese aprendizaje lo comparto. Eso es súper importante, ¿no? Porque, a ver, si producción nos muestra algunas de esas películas que vamos sobre las que vamos a hablar un poquito, ¿no? Alguna otra. Lo que pasa es que el cine refleja cómo vive la sociedad, ¿no? Cómo vive la sociedad y de alguna manera nos identificamos cómo vive la sociedad en determinado tiempo histórico, en determinado lugar geográfico, refleja la mirada de quien escribe, del director, del productor, y eso es lo que nos llama la atención, pues, del cine, ¿no? Tú qué, por ejemplo, ¿qué has descubierto en este tiempo que has hecho el blog? ¿Qué es lo que más engancha a la gente, ¿no? ¿Qué tipo con el cine, ¿no? En realidad, los tiempos van cambiando muy rápidamente. Lo que enganchaba antes ahora ya no necesariamente engancha. Yo por mis estudios, traté de llevar eso a la página. Por ejemplo, los estudios de mercado, que sabía en qué momento del día poder publicar para tener más éxito. Sabía en qué momento tenía más alcance con la gente para tener más éxito. Entonces, primero comencé con eso. Sabía, cuando comencé hace 4 años con la página con Cine Oculto, estaban de moda los memes. Entonces, así fue como comencé, con memes, variando un poco, mezclando un poco el contenido serio de la página, de cine, noticias, datos importantes, con un poco de comedia, de diversión. Y eso fue lo que en realidad gustó, porque estaba en la época, ¿no? Era la moda. Pero ya los tiempos cambian. Yo ya, por ejemplo, en la página actualmente ya no publico memes. No, pues. Ya no. Entonces, porque ya apunto a otra cosa, ya a un contenido mucho más serio y no tanto la comedia. ¿Qué es lo que buscamos, por ejemplo, cuando queremos bueno, no nos queremos que nos spoileen, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo lo que generó el último capítulo de Game of Thrones, ¿no? ¿Por qué pasa ahí, por ejemplo? Tú que eres experto en eso, porque ¿cómo puede paralizar a naciones enteras el último capítulo de una serie de tantos años o el estreno de una película como la de Avengers? A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, en realidad paraliza a mucha gente. Y lo gracioso es que, por ejemplo, mucha gente que ve Avengers no ve Game of Thrones. Y, por ejemplo, ellos hacen spoilers de una película, pero no quieren que hagan spoilers de la serie. Entonces es complicado en realidad. Y yo antes no publicaba nada. Por ejemplo, si el domingo se estrenó el capítulo, yo no publicaba por 3 días nada, porque por tratar de no arruinarles el capítulo o la película a la gente. Pero ahora ya es mucho más complicado porque hay tantas páginas y ya todas publican eso. Entonces, por ejemplo, incluso diarios, páginas de diarios, de periódicos, que no voy a decir el nombre, el domingo a las 8 de la noche ya publicó el spoiler. Entonces, si páginas tan grandes hacen eso, entonces ya la gente no puede evitar eso, ya es complicadísimo. Lo único que tienen que hacer es hacer el esfuerzo de verlo a la hora o alejarse de las redes sociales y no ver nada. O alejarse, claro, porque no sé por qué esta costumbre de spoilear, ¿no? Pero bueno, un poco para actualizar a los amigos que se están conectando en este momento, tenemos acá con nosotros a Luis Zúñiga, director y fundador de Cine Oculto. Él es un difusor del cine, ¿no? Eres una persona que conoce mucho de cine de todos lados, ¿no? De todas épocas, y que empezando como un hobby, él ahora está haciendo esto de un emprendimiento que prácticamente te ha tomado, ¿no, Luis? Sí, en realidad inició, como tú lo dijiste, como un hobby y poco a poco me va llenando ya de trabajo en realidad, porque ya pasó a ser un hobby a ser ya una empresa, ¿no? Ya lo tomo con mucho más seriedad que antes. Por ejemplo, antes no me cuidaba tanto de lo que publicaba. Por ejemplo, tuve en algún momento, al comienzo, no tenía todavía la idea de que era un fanpage para la gente,
No, yo mucho tiempo pensé que seguía haciendo mi página personal. Entonces, hacía publicaciones muy personales. Entonces ya no, ahora tengo que ser mucho más objetivo porque ya no me ve 5, 10, 100 personas, ¿no? Pero ¿no crees que eso le puede quitar un poco el encanto de ser auténtico, de la autenticidad de tu aporte? Porque quizás eso fue lo que engancha a tanta gente con lo que tú escribes, con lo que te conectas tú con los conocimientos que tienes, porque tienes como que te conectas mucho con diferentes aspectos del cine, ¿no? No, claro, en realidad la página sigue siendo auténtica, simplemente yo ahora filtro lo que publico. Entonces, si yo tengo en mente 10 publicaciones para publicar, 10 películas de las cuales quiero hablar, no hablo de las 10, porque si hablo de las 10 podría tener problemas. Ya he tenido bloqueos en la página por hablar, es que por ejemplo, antes yo tenía una sección en la página que era el Gore Time, que publicaba películas poco sangrientas, poco violentas, y había gente que reportaba esas publicaciones y Facebook, al recibir las denuncias, lo cerraba, eliminaba. Entonces ahora me cuido un poco más de eso. Ah, claro, de algunas películas que puedan herir la susceptibilidad de las personas. Bueno, sus amigos, los invito a que hagan sus preguntas a Luis, que él nos va a contestar algunas. Te voy a leer algunas preguntas antes de pasar a algunos temas que también quiero conversar con nuestros amigos. A ver, acá me preguntan, ¿qué tan importante es el marketing en el cine? En realidad, el marketing es importante, bueno, en el cine o en la fanpage. En tu fanpage. Bueno, en realidad es importante porque usas, como comenté al comienzo, los estudios de mercado, sabes a qué público objetivo llegar, a qué público objetivo quiero llegar, que es importante. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera hecho un contenido distinto, de repente mucho más exclusivo, por ejemplo, mucha gente, yo no publico películas de Avengers en la página. Y eso tal vez... ¿Muy comercial? Sí, o sea, en realidad todas las películas son comerciales, o sea, todas las películas venden, se hacen para vender. Pero ¿por qué no publico Avengers? Porque ya hay 100 páginas que ya hablan de Avengers. Entonces quiero darle algo distinto. Sí, es más, no estoy en contra de ese cine, yo también lo puedo ver, pero en la página no. Entonces es como que si yo quisiera hacer una página de cine de terror, sería solo cine de terror. Entonces así yo ame los dramas o ame otro tipo de películas, no podría publicarlo, y eso lo elegí. Entonces elegí hacer un cine que tal vez no esté al alcance de todos, y Avengers está al alcance de todos. Claro, es como que más independiente, contenido más rico. ¿Cómo podrías, qué le dirías a la gente? O sea, ¿qué cosa va a encontrar en En realidad, qué contenidos? Cine independiente, cine de culto y también películas que no son fáciles de encontrar. Por ejemplo, te pongo un paralelo, cuando tú compras un disco de música o ves por ejemplo, estaba pensando, tú ves un video de una banda de rock y ves una canción, entonces, y esa canción te la venden, pero no sabes que ese grupo tiene más canciones muy buenas, si es que no compras el disco. Entonces, si no compras el disco, no vas a conocer esas canciones. Lo que yo hago es recomendar esas canciones del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, hay actores o directores que de repente encasillados y que la gente no lo sigue porque de repente dice, no, ya sé cómo es, entonces yo te puedo recomendar, yo te puedo decir, no, lo que tú crees, el encasillamiento de este personaje, de este actor, no es como tú crees. Tiene una película que te la recomiendo. Entonces, ese tipo de cosas, no necesariamente que son, ni es tan de culto, ni tan independiente, pero son cosas que de repente no están a tu alcance, ¿no? Claro, claro, es como que un poco, a ver, cuando te escucho yo pienso, es como que compartir o como que educar, no educar, porque es como que compartir eso que otros podrían aprender o descubrir con los que pueden llegar a tu página. Escucho como que no se pierdan esto, ¿no? Esto también hay, esto es bueno, y tómenlo y lo presentas de una manera que lo pueden aprovechar, ¿más o menos? Sí, exacto. Entonces, porque el cine es muy amplio y nosotros estamos acostumbrados a ver solamente lo que llega al cine. Me refiero al cine, a las cadenas, a los multicines. Entonces solamente vemos eso. Mucha gente solamente ve películas en cartelera.
no veo otras cosas. Eso Entonces, es cierto, ¿no? Eso es cierto, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que comencé a descubrir a los grandes directores, a las películas clásicas recién en la universidad. Cuando iba a los ciclos de cine en la Universidad de Lima, ahí descubro a Kubrick, descubro a Orson Welles, porque es un cine que no está en las salas de cine, ¿no? exacto, claro. Justamente ese cine es el que recomiendo, ¿no? El cine que no llega a las salas, que no necesariamente es tan independiente. Hay cine comercial, pero que no llega aquí. No llega o no llega a las salas, ¿por qué? Porque de repente no tiene el apoyo de una productora grande, de una distribuidora, y no llega. Ese cine es el que normalmente suelo recomendar. Claro, porque digamos que ahí se comparten diferentes miradas sobre la sociedad, sobre la historia, ¿no? Por ejemplo, ahora que te mencionaba Orson Welles, por ejemplo, a mí me parece que es un director que te brinda tanto mensaje sobre la humanidad, ¿no? Por ejemplo, esta película, El Proceso, basada en Kafka, ¿no? Es como que te dice mucho de cómo es la humanidad, ¿no? De los valores, Sí, de la justicia, ¿no? y como Y te Orson hace Welles, reflexionar, pues, un montón, ¿no? y bueno, ya que mencionas a Orson Welles, es algo muy particular porque es un director que incluso después de muerto sigue vendiendo, porque ahora Netflix ha editado una película, bueno, ha terminado una película que él dejó. O sea, él la dejó sin terminar, sin finalizar, y Netflix contrató a guionistas y para poder completarlo basándose en bocetos. O sea, esa película jamás ha sido publicada. No, ya está, Ya está en En Netflix la Netflix. pueden ver. Ay, qué genial. Porque sí, pues Orson Welles es un genio, ¿no? Sí. Es- Ciudadano Kane Bueno, el Ciudadano Kane, pues es ya. considerada la mejor película de la historia. Claro, por eso es que a eso me refiero, ¿no? Son películas que deberían estar al alcance de las mayorías porque realmente te reflejan todo lo que es el ser humano, ¿no? Son Claro. a ver, ¿cómo las llamaríamos? Muy humanas. No, Claro, y es justamente eso. Por ejemplo, Ciudadano Kane tiene muchos años de creada, es considerada la mejor o una de las mejores películas, pero sin embargo hay gente que no la conoce. Ajá. Hay gente que jamás ha escuchado de ella. Entonces, lo que yo quiero es que cuando alguien visita mi página, que al menos se lleve un poco de aprendizaje, que conozca más. O sea, yo tampoco no les quiero enseñar cine a nadie porque yo no he estudiado cine, no podría enseñarles, pero sí puedo recomendarles una película. claro. Mira esto, te va a gustar. Claro, me parece genial. Y mira, acá tenemos varias preguntas, ¿no? Pero primero quisiera preguntarte, ¿en qué momento descubres tú dijiste que esto ya no dejó de ser un hobby? ¿Qué fue, qué acontecimiento o qué sucedió, qué evento pasó para que digas, uy, no, esto ya tengo que cuidar, lo que publico ya se ha convertido en otra cosa? Sí, llega un momento en que yo pienso, ¿no? Ya no es mi página personal, ya no es mi Facebook personal, no puedo ser tan subjetivo o no puedo publicar otras cosas, porque ya sabía que me veían en otros países y la gente comienza a exigir de ti. O sea, te critican. Hay seguidores muy buenos que lo tengo desde mucho tiempo, que te critican y te exigen. ¿Por qué publicas esto? ¿Por qué no publicas esto? Entonces ya sabes que ya vendes otra cosa. Entonces ya no es simplemente tu hermano el que te exige, sino ya personas de otros países que tú dices, man, ya llego a más gente, ¿no? O sea, ya hay gente que está atento a lo que publico, que escucha lo que recomiendo, que ve lo que recomiendo. Entonces ya me cuido un poco más en darle un buen material, porque incluso muchas veces he recomendado películas, la han visto y luego me recriminan, no me gustó. Entonces, yo recomiendo lo que me gusta a mí. Entonces, yo no soy un crítico de cine que digo, o sea, mi palabra no es ley, yo la recomiendo. Es como recomendar un restaurante. Puede ser que a otra persona no le guste. Yo lo recomiendo porque me gustó. Claro, pero definitivamente si tú lo recomiendas o lo que tú escribes es importante, ¿no? Si no, la gente no te seguiría. De hecho, yo he revisado lo que tú compartes y es impecable. Es realmente, es muy crítico, es muy agudo, es realmente un contenido que uno quisiera ver. Porque como te decía, ¿no? A veces uno busca una película y ve la misma crítica en todas las páginas. Es como que
Sí, no saben el trabajo, ¿no? cuando creé la página, en realidad pensé mucho en qué me gustaría encontrar en una página. Hay muchas, yo conozco páginas de cine muy grandes, con muchos seguidores me refiero, pero que solamente publican el título de la película, por ejemplo. Entonces, los comentarios preguntan ¿qué película es? ¿De quién es? Entonces, yo ya sé que la gente va a preguntar. Entonces, ya les doy el sinopsis, ya le doy premios, ya le doy basadas en algún libro. Entonces, información adicional a lo que pueden encontrar en otro lado. Sí, y tanta información adicional das, Luis, que mira lo que te ponen acá. Acá Tania dice, he notado que en tus seguidores existe cierta discriminación de gustos, como compitiendo de quién ve mejor cine que el otro, llegando algunas veces a insultos. ¿Cómo manejas eso? O sea, que la gente que sigue tu página es gente que sabe cine y como que sienten que están en la plataforma apropiada para poder opinar los que conocen de cine y llegan a esto. Cuéntanos. Sí, en realidad Qué eso interesante. es de todos los días. Eh, y eso se basa porque, te cuento rápido, cuando yo inicié la página no había muchas páginas de cine. Por eso es que también de repente mi página creció más que otras, porque ahora hay muchas más páginas. Y es porque muchas personas, al igual que yo, quieren crear su página, quieren recomendar sus películas. Y me parece bien, porque definitivamente esas personas que dicen que yo sé más que tú, terminan creando su propia página. Eh, el problema está cuando crees tener la razón, cuando te crees el dueño de la verdad absoluta. Entonces yo siempre he defendido el criterio ajeno. Entonces hay una palabra que se volvió muy común en los comentarios, que es la palabra sobrevalorado a las películas. Y mucha gente llama sobrevalorado a una película que simplemente porque no te gustó. Entonces, esa película es sobrevalorada. Bueno, se refieren porque que la valoran o la admiran mucho más de lo que merece. A eso le llaman, eso significa la palabra sobrevalorado. He escuchado incluso que a La Naranja Mecánica está sobrevalorada, incluso he No. escuchado que Ciudadano Kane está sobrevalorado. Entonces, es porque gente, simplemente a él no le gustó. Yo trato de poner orden ahí y decir, no, a ti no te gustó. O sea, que no te gusta a ti no significa que sea una mala película. Porque, por ejemplo, La Naranja Mecánica, me acuerdo que la primera vez que la vi, justo en los ciclos de cine en la universidad, me impactó mucho por las escenas de violencia, ¿no?, de Kubrick, pero no me quedó ninguna duda que era una obra de arte. Me pareció una obra de arte en imagen, en música, en todo. O sea, pero para mucha gente no entiende. Aparte que el mensaje, ¿no? El mensaje de respetar, o sea, tú lo puedes interpretar de muchas maneras, pero era como que me dejó pensando, o sea, cada ser humano tiene una forma de ser, tú no puedes manipular lo que piensa Sí, el otro. y en ¿no? realidad ahora en los comentarios se nota mucha la competencia, más por todo por los likes, porque ahora yo hago un comentario y me dan like, entonces yo quiero ser el que tenga más likes. Entonces obviamente yo comento algo mucho más crítico, mucho más fino y tengo que ser, o de repente tú dices que no te gustó la película que me gustó a mí, entonces yo te ataco a ti. Entonces, ahí eso pasa porque mucha gente cree Cree que es tener la la verdad. dueña de la verdad. Exacto. Y no se dan cuenta que simplemente todos tenemos gustos distintos. Y a lo que te decía era que hay películas que no me gustaron y las publico, porque no solamente voy a recomendar las que me gustaron a mí. Entonces, hay películas que no voy a decir por no afectar sensibilidades, pero hay películas que no me gustaron y las publico, porque sé que a mucha gente sí le gustó. Entonces, yo no puedo decir, no publico esa película porque no me gustó, o tu película es mala, como dicen los comentarios, simplemente hay gustos y gustos. Cada uno Y puede... respetas, ¿no? Eso es Exacto. bien importante. Yo creo que eso es parte del éxito que tienes en el blog, ¿no? Que es como que reconocer de que cada uno tiene su opinión y cuando te escucho, siento que es como que, ok, voy a dar mi aporte, pero yo no soy el dueño de la verdad. Y yo creo que definitivamente eso es lo que conecta, ¿no? Mira, acá te dice César, te dice, qué bien, Luis, tus conocimientos nos ayudan a entender este grandioso arte y conocer más sobre otros artistas que jamás hemos conocido. Gracias por este lindo espacio. Mira cómo te lo reconocen. Sí, Esa en es la realidad idea, ¿no? eso es gratificante, llegar, y lo recibo, ese tipo de mensajes llegan mucho a la bandeja de entrada. Gente que dice, por ustedes, bueno, por Cine Oculto he conocido películas que jamás me imaginaría
que llegar a conocer. Y eso es bonito, es gratificante y eso es como que te da por pagado el trabajo y el esfuerzo que le doy a la página. El esfuerzo que se hace, ¿no? Sí. Y bueno, ya. Entonces, vamos a seguir la entrevista, pero aprovechando tus conocimientos de cine, y ese es un tema que te había dicho que de todas maneras íbamos a comentar, vamos a hablar un poquito sobre el rol de la mujer en el cine, ¿no? El rol de la mujer en el cine, de cómo es tratada la mujer en el cine, tanto dentro como fuera de cámaras. Hablamos de que el cine es machista. Cuéntanos un poco eso. Sí, Pleno justamente. siglo XXI. Bueno, ahora hay muchos ejemplos y se ve en todos los aspectos. El anteaño pasado, ganó el Oscar Frances McDormand por la película, bueno, la mejor actriz. Y dio un discurso que pegó mucho y puso en evidencia cosas que la gente ya sabía pero que no se había dado cuenta. Que ahora el cine, bueno, o los Oscar o el cine paga mucho más en sueldos a los hombres. Ese es por un lado. Aparte, hay mucha más presencia de hombres que de mujeres. En 90 años de los premios Oscar han habido 5 nominaciones de directores, solamente 5 han sido para mujeres. Y una se ganó el Oscar. A ver si producción nos ayuda un poquito. Catherine Bigelow, ¿no? Sí, con The Hurt Locker. Ajá. Sí. Ahí vamos a poner algunas de las escenas de las películas de las que vamos a hablar en este momento. De Catherine Bigelow, ¿no? Esta película, imagínense, 90 años en el cine, tantas películas que han participado en el Oscar y la única ganadora como directora. Solo ha ganado una mujer. Entonces, solo una mujer, es increíble, ¿no? Es como, cuando conversamos de eso, es como que yo dije, ¿qué? No lo puedo creer, ¿no? O sea, sí, y incluso una de las nominadas al Oscar... aquí justo estamos viendo escenas de la película. Perfecto. Sí. Y encima es una película de guerra, o sea, pero es la parte humana, la parte de detrás de lo que normalmente uno no ve, ¿no? Sí, una de las nominadas también es Jane Campion, que, bueno, no ganó el Oscar, pero también es la única directora que ha ganado la Palma de Oro en Cannes. Entonces, y pasa lo mismo, uno puede decir, el Oscar o la Academia es machista, pero también pasa en las grandes, bueno, en el cine de calidad como Cannes, que también solamente ha ganado una mujer. Imagínense, tantos años en un mundo tan globalizado, pero después, en los sueldos incluso, ¿no? Recién con Erin Brockovich, que también tenemos ahí algunas partes, es que se igualan los sueldos, ¿no? Es la primera vez que una actriz gana $20 millones, ¿no? Julia Roberts. No tengo la cifra exacta, pero sí. A ver si producción me ayuda a compartir parte de Erin Brockovich. Sí, incluso ha habido actrices o incluso actores, no recuerdo quién fue exactamente, que exigían a la película, a la productora, pagarle el mismo sueldo a las actrices. Es decir, ¿por qué yo voy a ganar más que otras? Entonces, eso ya se está, incluso siendo coprotagonistas, ¿no? Es como que una película que actúa hombre y mujer como protagonista, una pareja, ¿por qué el hombre va a ganar más que ella? Exactamente, y tantos años, ¿no? Tantos años, y por qué esa diferencia, ¿no? ¿Qué tema, ¿no? Y incluso las mujeres igual tienen que seguir luchando, las actrices famosísimas, para poder tener sus, sí, en realidad, ingresos similares. Yo he tenido muchos debates por ese tema. Muchos me han dicho, si hay 5 nominadas en 90 años, no es machismo, es simplemente que reconocen lo que es bueno. Y me parece bien que premien lo que es bueno, pero lo que falta son oportunidades. Entonces, si no hay oportunidades para mujeres, entonces obviamente no van a llegar a eso. Entonces lo que falta son oportunidades. No es que no haya calidad, hay muy buena calidad y directoras como Agnès Varda, por ejemplo, que falleció hace poco, una gran directora, nunca tuvo una nominación tan grande para ser una de las mejores directoras del cine. Incluso hay una super directora, tenemos ahí algunas escenas de Sofía Coppola, que te explicaba, ¿no? Que es genial, ¿no? Incluso cuando ella escribe, ¿no? Lost in Translation, y ella gana el Oscar como guión original,
ahí se quita de encima la sombra del padre, ¿no? Sí, es difícil para ella, fue difícil salir de eso, ¿no? Porque obviamente siempre la presentaban como la hija de Francis Ford Coppola. Entonces salir de eso le costó. Mucha gente, yo he leído y he escuchado Justo estamos entrevistas viendo de escenas, ella, disculpe, sí, justo estamos viendo. donde ella dice que no fue fácil. Mucha gente piensa que, como es la hija de un gran director, se le abrían las puertas. No, todo lo contrario, se le cerraban las puertas porque querían de repente compararlo a él. Entonces, si no, Aparte que ella había salido como actriz y es una muy mala actriz. sí, incluso en El Entonces, Padrino. en El Estuvo Padrino, en- claro, y no sé qué otra cosa más, Sí, ¿no? pues no Entonces, tres, creo. claro, entonces me imagino que qué difícil, ¿no? Y bueno, y escribió esta obra, a mí me parece una obra maestra porque es una película escrita por una mujer, para mujeres y con mucha vulnerabilidad, mucha autenticidad. Es una película muy sincera, Scarlett Johansson. con Scarlett Johansson, tenía 18, 19 años, Sí, ¿no? muy joven. Bien, bastante joven. Bueno, acá tenemos un montón de preguntas. Vamos a seguir hablando de las mujeres en el cine, de cómo, de estos roles que nos dan, ¿no? A veces el cine dice mucho de la sociedad, ¿no? O la mujer pasiva, sumisa, que espera el amor y no hace nada, a la mujer luchadora que logra cosas, ¿no? Sí, eso se ha visto y se ha visto siempre, bueno, en los últimos años ya está cambiando el rol, ¿no? Porque antes mujer en el cine era, como dices tú, sufría, de repente, o la mujer que se enamora del hombre y la salva, ese tipo Esperando ser rescatada. Exacto, la princesa esperando ser rescatada, ¿no? Y ahora hay películas donde o se rescata a ella o simplemente dice, ¿por qué no necesito que me rescaten? Entonces, ya cambian los roles, cambian los guiones, cambian las historias ya. Y qué importante, ¿no? Porque hablamos que el cine es una industria del entretenimiento y en verdad da muchos mensajes, ¿no? Da muchos mensajes a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el enfoque, la mirada de tantos años que hemos tenido de directores y escritores y guionistas, mirada masculina sobre roles femeninos, ¿no? Sí, en realidad el machismo está muy presente en el cine. A veces no es muy fácil de verlo, pero está ahí, sí, está presente en realidad de distintas maneras. A veces uno no lo nota, pero sí, simplemente viendo que no hay muchos protagónicos de mujeres, entonces ahí lo notas un poco, ¿no? Sí, por ejemplo, justo habían pasado las escenas de una película que cuando mencioné una, pero apareció, es de Hidden Figures, de Talentos Ocultos. Esta historia es maravillosa, ¿no? Es una historia sobre tres mujeres, a ver si la pone producción, sobre talentos ocultos, de tres mujeres, es una historia real, ¿no? De tres mujeres de color, matemáticas. física, matemáticas. Cuéntanos un poquito de esta película. Sí, en realidad la vi en el cine. Gracias. La vi en el cine y sí, me impactó porque obviamente yo soy un hombre de ciencia, entonces me sentí muy identificado primero, no solamente por la ciencia, sino porque al principio ellas no eran consideradas para eso, ¿no? Porque primero, creo que fueron las primeras mujeres en llegar a donde llegaron, entonces hasta ahí todos eran hombres. Y luego una de ellas, creo, no recuerdo bien, como que le da unas clases a uno de los hombres, entonces, porque nadie confiaba en ella, nadie le da la oportunidad, justo de lo que hablo. No es que ellos, por ejemplo, si enfocamos lo que comentaban, lo llegamos a la película, ellos podrían decir, no, acá los jefes vemos lo mejor de cada uno, pero no es que estén los mejores, no simplemente que no le dan la oportunidad para demostrar que son buenas. Claro, incluso en esa película vemos varios temas, ¿no? La discriminación de esa época y cómo no podían creer que las mujeres, encima de mujeres afroamericanas, podían ser capaces de ser tan hábiles Sí. en los números. Racismo y machismo en una sola película. En una sola película y es una historia real, ¿no? Porque ellas fueron las que acompañan a John Glenn en su viaje, o sea, las que lo sacan al espacio, Claro. ¿no? En esa misión. Y así Estados Unidos pudo ganarle la guerra, esa competencia de quién iba más rápido al espacio a Rusia, sí, ¿no? increíble. Qué increíble, ¿no? ¿Y cómo ha tardado, me pregunto, cómo ha tardado esa historia en llegar a tantos años a nosotros? ¿No es una historia muy bonita? Sí, claro. De repente es porque escriben otras cosas, pero sí,
debió haber llegado hace mucho tiempo, ¿no? Sí, por ejemplo, acá, mira, ya están preguntando hasta de cine nacional. A ver, pero primero acá te dicen, por ejemplo, la película All the Money of the World, donde hubo una gran diferencia entre salarios entre Mark Wahlberg y Michelle Williams. ¿Cuál es esa película? ¿Cuál? ¿Perdón? Dicen All the Money of the World. No me Ah, acuerdo, no me sí, sí, acuerdo sí, esa todo el película. dinero del mundo. Ajá. Sí, incluso, claro, hablando de dinero, esa película tuvo muchos problemas en realidad antes de ser creada. ¿Esa no fue la película en la que sacaron a Kevin Spacey? Exactamente. Ah, Entonces, sí, hubo muchos problemas de eso, entonces no está tan informado de lo que me comentas, pero sí, debe haber de eso. Entonces, siempre, incluso son protagónicos. Entonces, y se ve, ¿no? Que es porque de repente dicen que, claro, el hombre puede jalar o puede tener más marketing que ella y por eso gana más. Pero es que lo miden de una manera distinta, no lo miden por capacidades, lo miden por ventas, lo miden por... pero es igual, o sea, qué loco, ¿no? ¿Cómo todavía esa desigualdad sigue, ¿no? Ujú. En pleno siglo XXI, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no sé hasta qué punto va a llegar esto, pero sí, es increíble que, que, que midan más por la forma de vender que por capacidad, ¿no? Por lo que puedes dar. Mira, acá te hacen una pregunta muy interesante. Buenas noches, Pinks. ¿Considera que el cine peruano, a ver, acá voy a verla, el cine peruano da oportunidad a directoras jóvenes? Directoras jóvenes, ¿Cómo ves tú el sí. cine peruano? Mira, ¿Lo ves igual de machista que Hollywood? en realidad aquí el cine peruano, bueno, al menos a cines, ya vemos que va por una tendencia muy comercial. Las que- Ahora, por ejemplo, uno quiere ir al cine y ve Avengers en todas las salas. Ajá. Incluso hay multicines donde no hay ninguna sala Otra en la que película. haya otra película. Entonces, ya el cine nacional ya queda apartado por otro lado. Pero, por ejemplo, ya antes que me olvide, quería felicitar a Melina León, que es una cineasta peruana muy joven y es su primera película, su ópera prima, Canción sin nombre, está llegando a Cannes. Entonces, ¡Wow! Felicitaciones, Melina. y eso me parece increíble porque, ¿Cómo lo logró? Mujer exacto, porque peruana. ni siquiera, o sea, ni siquiera hizo algo acá, me refiero, ni siquiera estrenó películas. Muchos, por ejemplo, hoy día me enteré, no quisiera decirlo, pero por ejemplo, actores que se convierten en directores muy famosos, peruanos, y su primera película es algo sin esfuerzo, de repente una copia de algo y reciclado, entonces no hay mucho esfuerzo, porque lo que buscan es simplemente vender para la caja chica, como le dicen ellos. Claro, quiero hacer mi primera película y quiero vender, quiero buscar dinero y hacerme millonario. Y muchos buscan eso, no buscan el placer, no buscan la razón por la cual estudiaron cine, ¿no? Melina León es un caso muy lindo porque ella estudió cine fuera y llegó el año, yo me acuerdo que hablaban de esta película hace un par de años. Bueno, yo le presté atención muy rápido porque no había nada todavía y no había nada, me refiero a tráiler, no había póster, no había nada de eso. Y hace un par de semanas nos enteramos que está en Cannes y compitiendo, codeándose con grandes. Entonces, bueno, creo que haya habido hombres directores peruanos que han llegado, pero es la primera mujer que llega a Cannes como ¡Wow! directora. Hay que seguirla entonces, Sí, a sí, Melina sí, León. León. ¿Y de qué trata la película, recuerdas? Está ubicada históricamente en la época del terrorismo. Mm. Es una joven a la que su hijo desaparece, lo secuestran y, y eso da pie a una investigación. Nadie le cree, obviamente en la época de los 80 nadie le cree hasta que un joven policía, creo que es, se interesa por el caso y la ayuda. Y descubren alguna campaña de tráfico de niños de la época. ¡Wow! Entonces sí, me parece genial. Qué historia tan Muy poderosa. arriesgada para hacer la primera película. Sí, bastante contenido, bien interesante. Hay que seguir entonces a Melina León, te felicito. A ver, sigamos acá conversando sobre mujeres.
emprendedoras del cine, sobre cómo todavía vemos machismo en Hollywood incluso, ¿no? Sí, que en realidad, por ejemplo, hay mucho, por ejemplo, quiero hablar de Magali Solier, que es una de las Ah, actrices peruanas que está saliendo de, de su, de Perú, en realidad llegó con, estuvo nominada la película La teta asustada, llegó a los al Oscar, Oscar. entonces es una actriz que está saliendo, ya se está siendo reconocida, entonces, pero sigue habiendo mucha envidia en eso. ¿Por qué una mujer, o sea, por qué una mujer llega? ¿Por qué no pudo hacerlo un hombre? Entonces, ya pasa lo contrario, ¿no? Uno exige de repente la igualdad por parte, de, por ejemplo, de las mujeres, pero si ven una mujer que logra sobresalir, le buscan la... Cualquier motivo para que parezca que fue suerte. Sí, exactamente, tú lo dijiste, o sea, sí, ¿no? Dice, ah, esa película fue por esto, y le quitan mérito. Y quitarle el mérito, ¿no? Entonces, sí, pues eso es como que falta ese sentido de admiración, ¿no? Es lo que alguna vez converso mucho cuando hago mis workshops de coaching, ¿no? El tema de que cómo no nos enseñan a admirar al otro. O sea, si alguien hace algo bueno, admíralo, Sí. pregúntale cómo lo hace, pero no irse por el lado de, oye, bueno, Y eso hay por mucho, qué en ella, realidad, no? ¿Por qué no yo? en todos los rubros hay ese tipo de, no sé si es envidia, pero sí, que de repente estamos, o sea, somos alérgicos al éxito ajeno. Se ve mucho en muchos aspectos, no solamente en el cine, se ve en todo en realidad. No, y esa es una muestra de la falta de suficiencia, ¿no? Es como que muchas personas inconscientemente, o sea, no saben, no son conscientes de que les falta trabajar ese tema de soy suficiente y evitar el compararse, ¿no? Pero eso es parte de la cultura. También en muchos lados existe eso, ¿no? A mí me A ver, pasó, cuéntanos, Luis, porque sí, yo sé un poquito de lo que te ha pasado a ti. bueno, mucha gente pensaba, bueno, hay muchas páginas de cine, entonces y hubo un tiempo en que me escribían muchas páginas y atacando, entonces y me decían, tú eres la competencia. Entonces no me daba cuenta de eso, entonces, y desde ahí ya noté ese tipo no sé si llamarle envidia, porque en realidad no era envidia porque era una página que tenía mucho más seguidores que yo, pero ese tipo de que no quiero que tú sobresalgas porque yo quiero, entonces no se da cuenta que de repente había espacio para los dos. Entonces, igual, ahora se ve mucho, ¿no? De repente, ¿por qué dos actrices no pueden sobresalir? Eh, quieren, que mucha gente quiere ser la única, ¿no? No se dan cuenta que de repente dando la mano pueden salir la dos adelante. Claro, sobre todo en el Perú, que todavía nuestro cine es bastante incipiente, ¿no? O sea, Sí, nos falta mucho para estar en festivales muchísimo. o, Estamos en pañales en comparación de otros por países. ejemplo, México, ¿no? México, Eh, Argentina producen películas, e incluso no estoy tan seguro 100%, pero sé que en Argentina creo que hay una ley en la que en su cartelera debe estar al menos una película local en cartelera. y yo sé que había hablado la gente que hace cine acá, que por favor, que tienen que ir a ver las películas, porque si no las sacan, ¿no? Las sacan Sí, hay de carteleras. películas, ha habido películas incluso peruanas Peruanas, me que las refiero a sacan, películas claro, peruanas. las sacan a los 3 días, Sí. las sacan a los 4 días porque en realidad hay salas vacías y eso también se debe porque no hay mucha difusión, no invierte, la empresa privada no invierte mucho en la promoción de esas películas, porque en realidad no venden, y por ejemplo hay documentales que no venden, o de repente películas tipo dramáticas que no venden, no son las películas comunes, cómicas que vemos últimamente aquí en Perú. ¿No? Como que esperan, no sé, yo lo veo así, es como que esperan, o sea, piensan que la gente solamente quiere entretenerse, pero claro, esa es la mirada, ¿no? Pero habemos otros que pensamos que se puede aprender mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y se aprende mucho del cine, ¿no? Claro, y en realidad eso se ve, bueno, las distribuidoras y los cines discriminan mucho a la gente que va.
piensa que no tenemos de repente otro tipo de gustos. Incluso se ve por las películas, las traen dobladas, o de repente se ve porque traen películas de terror y de repente para los conos las llevan dobladas y para de repente zonas más exclusivas las llevan subtituladas. Sí, eso es terrible, ¿no? Yo también me he quedado sorprendida cómo hacen por qué las doblan, ¿no? Le quitan toda esa riqueza porque el lenguaje también es parte de lo que se quiere transmitir, no es parte de la cultura, es una forma de conocer otras culturas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta ver películas, cine hindú. ¿Por qué? Porque porque de una forma trato de entender esa cultura, ¿no? Y cantan y bailan, y es una forma de enterarte, ¿no? Es como que ves cine japonés, cine coreano, cine de Irán, no sé, de cualquier lado, Yo ¿no? te podría recomendar películas hindú que no son de baile, por ejemplo. Que no son de Shah Rukh Khan. Claro, exacto, ¿no? O sea, hay películas, y es justamente lo que te comentaba, ¿no? Mucha gente encasilla al cine hindú como musical, baile, pero hay películas hindú muy buenas que no, o sea, no quiere decir que que sean malas, ¿no? Sino que de repente son películas que no son muy fáciles de encontrar. Hay una película hindú que se llama Tres Idiotas, no sé si la has visto. No, ¿quién es? Una comedia. ¿Con quién? No me acuerdo el nombre, pero Ya. es una comedia que incluso tiene un remake mexicano. Ya. Es muy buena. No, hay Shah Rukh Khan. de Shah Rukh Khan. Creo que se leí. Sí, sí, sí. Incluso hace poco Shah Rukh Khan hizo una película donde él era un psiquiatra con una chica que tenía ciertos conflictos. A mí me gusta mucho el cine hindú, después vamos a conversar. Sí. Es muy bonito porque te muestra mucho cada cine muestra mucho la cultura. Pero a ver, vamos a ver algunas de las preguntas de nuestros amigos, a ver en el tiempo que nos queda, a ver síganos escribiendo. Acá Mirit Mortun dice, aunque primero acá te dicen, Mario Reyes, excelente cine oculto desde México. Te envían saludos desde México. Saludos para México. Para México. A ver, acá te dicen, ¿cuál es tu percepción de las películas latinoamericanas en cuanto a sus historias o guiones originales? Nada de películas comerciales. ¿Crees que están estancadas o falta mucho para mejorar la calidad de guiones? En realidad, eso también lo he venido conversando con muchas personas. De aquí hace unos años, el cine, los guiones del cine latinoamericano están muy encasillados. Por ejemplo, sin ánimo de ofender, por ejemplo, las películas colombianas tocaban mucho el tema de las drogas. Ah, sí. Las películas peruanas tocaban el tema del terrorismo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas dan un mal mensaje a otros países. Claro, porque no es lo único... No es lo único que podemos hacer, entonces... Claro, porque por ejemplo, me has hecho recordar algo, ¿no? Por ejemplo, esa película mexicana Roma, ¿no? Que bueno, que ha ganado Oscar y todo, ¿no? Que para unos es muy buena, o sea, hay opiniones divididas, pero a mí me pareció interesantísimo la mirada de cómo mostraba la sociedad mexicana en la época de los 60, 70, Sí. ¿no? Me parecía interesantísimo, ¿no? Sí. interesantísimo cómo En compartir realidad, eso, ¿no? Y no era como que algo común, ¿no? Sí, Y la cinematografía, disculpa, la fotografía me parecía alucinante. Sí, Yo es decía, increíble. parecía, Es- era perfecto. Yo decía, parece que estuviera en ese lugar. Ni el más crítico puede evitar alabar la fotografía de esa película. Entonces, si a alguien no le gustó la película es por la historia, por el guión, pero visualmente es genial esa película. Perfecta. Es un gran trabajo. Entonces, pero sí, o sea, es una forma de mostrar una historia de repente que ya es tocada, ¿no? De repente, por ejemplo, yo he visto películas brasileras o incluso una película paraguaya que me gusta muchísimo, que se llama Siete Cajas. Paraguaya. Paraguaya. Yo nunca he visto cine paraguayo. Siete boxes, Siete Cajas, sí. Y ese está en el dialecto guaraní, es buenísima. Entonces, yo la tuve que ver subtitulada. Y te muestra una historia distinta, te muestra una historia, bueno, está ubicada en un mercado, se habla de robos, pero aparte es una historia tan sencilla, me refiero, no es ciencia ficción, es una historia cotidiana, pero es genial la película. Entonces, películas, no hace falta tampoco invertir en efectos visuales, simplemente con un buen guión, una buena historia, te sale una maravilla. Películas lindas, ¿no? Por ejemplo, hay películas tan simples y tan sencillas. Por ejemplo, a mí me encantó mucho una película irlandesa de hace 2, 3 años, que es un poco comercial, que es Sing Street.
Ya. Sing Street, música es de los 80. Sí, Me es pareció, buenísima, buenísima. me pareció preciosa la película Sí, sí. porque te muestra cómo era la vida de los adolescentes en los 80, Sí, ¿no? y pegó, Y la o banda sea, sonora sí, espectacular. Y la chica es la que sale en la película de Queen, ¿no? De claro. Bohemian Rhapsody, ¿no? Ujú, sí, Sí, sí. ahí, de ahí fue su primera película, ya salió en otras más. Entonces no necesitas hacer tampoco dramas, ¿no? Grandes dramas. Sí, porque en grandes realidad, claro, esa película fue como el regreso de los musicales al cine, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, La La Land también A mí metió... me gustó Sing Street más que La La Land. No Hay sé. mucha gente, sí, hay mucha gente, sí, y a mí me gustaron ambas en realidad. Ambas tenían sus cosas, ¿no? Sing Street mereció mucho más éxito, que es muy buena. Muy buenos diálogos también. Sí, los diálogos son increíbles, la música es increíble, ¿no? Entonces sí, mereció mucho más éxito, eso sí. Pero tal vez es porque está ubicada en Europa y no está en Estados Unidos como La La Land de repente, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A ver, mira, acá tenemos algunas preguntas. Mira, acá hay una que me gusta mucho. ¿Qué opinas del cine animado actual? De eso no hemos hablado. ¿Cine alemán? Del cine animado Ah, el actual. cine animado. Ajá. Sí, a mí yo soy fanático del cine animado. Actual. Te preguntan Bueno, qué tal está pasando. hablando de, ya que estamos tocando el tema de las mujeres, me gustan mucho las películas del estudio Ghibli, que es el estudio japonés, que son las películas animadas, ¿no? Pero no es una animación, es una animación más a la antigua. Bueno, ahora ahí también le están metiendo computadoras, pero ahí vemos muchos ejemplos de mujeres guerreras, por ejemplo, que tengo acá, por ejemplo, Chihiro o La princesa Mononoke, películas que te muestran y me gusta mucho tocar esos temas, hablar de esas películas, porque te muestran a la mujer, las películas animadas te muestran a la mujer distinta, ¿no? Guerreras, ¿Y son japonesas? son japonesas. Wow. Sí. Entonces ahí el mejor cine animado está en Japón, eso sí. Ah, o sea que, Sí, sí, bueno, sí, es ahí tenemos increíble. bastante. Entonces no solo está Disney, sino también el Bueno, Disney Disney Pixar. tiene, sí, en realidad, por ejemplo, siempre compiten, ¿no? Ahí, el viaje de Chihiro creo que ganó el Oscar. El viaje de Chihiro, esa película japonesa hace muchos años, Sí, sí sí. la vi. Esa película, por ejemplo, es un poco fuerte. A mí me pareció densa. Sí, es un poco, en realidad, no es una película para niños. No, en pues no es realidad. para niños. Entonces, Es como una pesadilla. sí, en realidad se dice que hay un personaje que en esa película que hay teorías que representa el abuso infantil, cosas así. Entonces, y ese es lo genial de este tipo de cine que te hace pensar, que te lleva al debate, que te lleva a la conversación. Claro, claro, exacto, ¿no? Que lleva a la reflexión y por eso las personas comentamos sobre esas películas, ¿no? Porque no solamente te sientas, miras y Claro. punto, ¿no? Acá, mira, que te preguntan, ¿qué opinas del cine mexicano? Mari Reyes te pregunta. El cine mexicano, conozco el cine mexicano desde la época del cine de oro, entonces ya hablo mucho del cine mexicano. Ahora el lo bueno del cine mexicano es que está muy cerca al cine americano, entonces tiene la posibilidad de vender un poco más. Entonces, pero de repente, así como pasa en todos los países, también venden algo que no deberían vender, ¿no? Por ejemplo, se hace conocido Derbez y tienen otro tipo de cine que debería hacerse conocido, ¿no? Entonces, hay películas muy buenas, dramáticas, muy increíbles, pero que no llegan mucho en realidad. No hay mucho, pero sí hay buen cine. Sí, en realidad sí. Sí hay buen cine en México. Bueno, Luis, te cuento que ya nos tenemos mira, acá ya la última. ¿Tú crees que las series están equiparando a las películas en calidad? Esta pregunta me ganó. Es porque ahora con las películas que está haciendo Netflix, ¿no? ¿Qué pasa ¿A ahí las con la series te calidad? refieres? Claro, ¿tú crees que las series están equiparando a las películas en calidad? Sí, porque ahora gastan millones en series, en solamente un capítulo. No sé cuánto gastó el último capítulo de Game of Thrones, el del domingo. No tengo la cifra, creo que 18 millones de dólares en un solo capítulo. Es increíble. Entonces, es más que la inversión de una película. Entonces, Claro, sí. pero ahora, incluso ahora las series, los capítulos son más largos. Entonces duran hora y 20, creo que duró
el último capítulo, 80 minutos. Wow. Entonces ya mejor es una película. Claro, yo me acuerdo que eso empezó, me acuerdo que cuando vi House of Cards, ¿no? Que creo que fue la primera serie, David Fincher dirigía un capítulo, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Es un director de cine, ¿no? Sí. Dirigiendo series. Entonces, Sí, ahora hay mucho de eso, claro. Pero Fincher eso ha dirigido varias series. Esa ha dirigido Mindhunter, creo que es, no recuerdo el nombre, de asesinos seriales. Es increíble también. Entonces, sí, la inversión en las series es cada vez más. No solamente invierten en la producción, en los efectos, sino también invierten en los guionistas, invierten en los directores. Entonces, es como que se jalan a la mejor gente de otro lado del cine para hacer series de calidad. Claro, por eso es que argumentos súper interesantes, historias súper bien trabajadas. Bueno, Luis, ahora sí ya nos tenemos que ir despidiendo. La verdad es que el tiempo ha pasado volando. Sí. Me gustaría, otro día te voy a invitar para poder conversar sobre unos temas específicos del cine, que hay bastante. Pero bueno, para hacer una primera entrevista hemos conversado muy lindo. Y bueno, tus últimas, a ver, ¿con qué te quedas y qué quieres compartir con nuestros amigos que están conectados? Bueno, no, simplemente que vean más cine, que no se enfoquen, se enfrasquen en lo que les venden las grandes compañías. Por ejemplo, México puede ver a Cuarón, Guillermo del Toro, entonces, y no necesariamente lo comercial, acá en Perú, y pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en todos los países, en el que no necesariamente lo único que tenemos es lo que está en los cines, ¿no? Hay más cine atrás, hay un cine oculto atrás de eso. Cine oculto. Hay un cine, entonces, y no está muy al fondo, no está tantos metros abajo, está ahí nomás, es simplemente escarbar un poquito y visitar tu y de paso visitar la página, ¿no? Y visitar tu página de Cine Oculto. Muchísimas gracias, Luis Zúñiga de Cine Oculto. La verdad que muy así completa, hemos conversado sobre bastantes temas. Creo que quedaron, ya habíamos pensado hablar, pero se quedaron ahí. Sí. Será mi pretexto para invitarte en una próxima oportunidad. Sí, para hablar del proyecto que te comentaba que tengo más adelante. Sí, exacto. Eso quiero hablar contigo. Y bueno, queridos amigos, les agradezco por haber estado súper conectados el día de hoy en esta conversación de cine, de cómo está el rol de la mujer tanto dentro y fuera de la pantalla. Y bueno, no me puedo despedir sin antes de agradecer a Súmate al Éxito, la plataforma digital del emprendimiento que todos los martes hace posible que conversemos con jóvenes emprendedores, con mujeres emprendedoras y conocer un poco de cómo es emprender, ¿no? En diferentes áreas, en diferentes campos. No se olviden de visitarnos en nuestra fanpage y también en nuestra página web, ¿no? www.sumatealexito.com. Tampoco dejen de visitarme en mis redes sociales, en las redes sociales de Mujer Auténtica, que hace posible también que tengamos diferentes eventos y mucha información y reflexiones que compartimos para las mujeres de hoy. No se olviden de visitarnos en Mujer Auténtica, atrévete, aprende y decide. Entonces les agradezco mucho el haber participado, el habernos escrito y compartido esta hora con nosotros y bueno, nos vemos hasta el próximo martes. Bye.